Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Gómez. Yo soy residente de primer año de Medicina de Urgencias del programa de la Universidad de Antioquia. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un club de revistas de un artículo recientemente publicado en la revista de New England Journal of Medicine, que es sobre el manejo endovascular con o sin trombolisis. Agradezco al doctor Carlos Vallejo por su asesoría. Entonces, el contenido de la charla vamos a iniciar con un caso clínico como para contextualizar un poco, generalidades acerca del ataque cerebrovascular, epidemiología, fisiopatología, los antecedentes, pues como tal, o cosas importantes con este artículo. Vamos a socializar el artículo de revisión con su análisis, una discusión y finalmente vamos a presentar unas conclusiones. Entonces, tenemos un paciente de 53 años que previamente es sano. Solamente en algunos controles le han encontrado cifras glicémicas en rango de prediabetes. Consulta por un cuadro de 1 hora y media de debilidad en mi cuerpo derecho, así como dificultad para hablar, algo de disartria. Cuando llega al servicio se sospecha un accidente, un ataque cerebrovascular. De ahora en adelante me voy a referir como se ve en la presentación, con un NIS inicial de 9 puntos. Sospechan que por la clínica de este paciente los hallazgos pues al examen físico pueda tener una oclusión de grandes vasos de pronto en el territorio de la arteria cerebral media, por lo que consideran pues realizar un manejo de este paciente. Pues inicialmente solicitan una tomografía simple de cráneo donde se alcanza a visualizar acá a nivel de más o menos el segmento M1 de la arteria cerebral media, un signo que es muy típico y que se conoce qué pena, un signo muy típico pues que tenemos acá en esa parte señalado, que es la arteria cerebral media hiperintensa. Entonces, generalmente esto nos habla de que hay una ACV que, digamos, tiene una evolución corta. Se hizo pues como tal y se leyó que efectivamente tenía ese aumento de hiperdensidad en el área M1. Posteriormente se hizo una tomografía, pues una angiotomografía computarizada, donde se evaluó también ese defecto en la perfusión, que lo podemos ver acá con el puntero. Y posteriormente se hizo pues también con un análisis por unas imágenes de difusión para poder evidenciar bien dónde estaba el defecto. Entonces se encuentra un defecto de llenado de aproximadamente 4 milímetros dentro del segmento M1, pero el paciente aparte de eso tiene un flujo con un vaso distal aceptable por un buen flujo colateral. Basados en esto, entonces, vemos que el paciente tiene una oclusión proximal de la circulación anterior. Según las pautas actuales, el paciente podría ser candidato a terapia endovascular, pero también se encuentra dentro de la ventana para poder administrar un trombolítico, en este caso anteplaza. Ya sabemos que ya 1 hora y media con su cuadro. Entonces, acá surge la duda con este nuevo estudio de qué es lo que podemos utilizar y si va a cambiar en algo la conducta que hemos tomado hasta el momento. Entonces, como generalidades, el ataque cerebrovascular se define como un déficit neurológico que es de instauración súbita. Tiene una connotación muy importante en salud pública y es un problema a nivel global porque es una de las causas de muerte principales en población activa. Se dice que por los problemas neurológicos es la primera causa de muerte, incluso por encima de traumatismo craneoencefálico. Las dos divisiones grandes que tenemos y que vamos a utilizar en este momento son accidentes cerebrovascular isquémico, ataque cerebrovascular isquémico y hemorrágico. El 85%, la gran mayoría de los ataques cerebrovasculares son isquémicos y más o menos un 15% son hemorrágicos. A nivel mundial, digamos que tiene una epidemiología variable. Acá en este mapa podemos ver la incidencia de esta problemática o de esta enfermedad a nivel mundial y vemos que hay zonas como por ejemplo la región de Lituania, Estonia y Letonia que tienen unas incidencias extremadamente altas, de 300 a 350 personas por cada 100.000 habitantes. Colombia está más o menos en un rango que va entre las 50 y las 100, pero con tendencia al alta a parecernos más a poblaciones como por ejemplo las poblaciones americanas por los cambios en el estilo de vida que hemos tenido en los últimos años, donde hay más predisposición o más prevalencia de enfermedades como la diabetes, hipertensión y el sedentarismo.
Entonces, importante, el enlace isquémico afecta a 13.7 millones de personas en todo el mundo. Como decía yo ahorita, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En Colombia vemos que hay una epidemiología un poco diferente, pero es importante tener esta estadística mundial. Y de estos pacientes, los que tienen una oclusión de territorios grandes son más o menos 24 por cada 100.000 personas en Estados Unidos. En Colombia, entonces, como vemos, representa la tercera causa de mortalidad con un estimado más o menos de 13.300 muertes al año, que eso para el 2017 fue equivalente a 6.7% de la mortalidad total del país. En casi todas las regiones, digamos, de Sudamérica es la segunda causa de mortalidad. En Colombia es la tercera, porque digamos que el lugar pues arriba de la CB lo ocupa la violencia. Pero al igual que en el resto de los países, la primera causa es la enfermedad coronaria, excepto por ejemplo en Chile, donde vemos que es la primera, el ACV. Fisiopatológicamente es importante mencionar que cuando un paciente tiene una patología como un ACV isquémico, se van a presentar tres zonas a nivel del sistema nervioso central o esta área afectada, donde vamos a distinguir tres posibles zonas que van a tener una incidencia grande para determinar las estrategias de reperfusión. Entonces, esta zona central, que vemos acá en un azul un poquito más oscuro, es la que se conoce como la zona del core o el núcleo del infarto. En esta zona, los niveles pues, del flujo sanguíneo cerebral se disminuyen de una manera abrupta, y ahí es donde se generan una gran cantidad de cambios físico-químicos, biológicos, entre otras cosas, que hacen que esta zona sea muy poco recuperable. Pero vemos que hay otra zona, la que está acá en una azul acuamarina, que es la zona de penumbra. Realmente esta zona es la que vamos a buscar impactar con las terapias de reperfusión, y ha sido la que desde estudios experimentales en 1970 ha despertado una gran intención de buscar cómo perfundir bien esta zona, porque se ha visto que es una zona que de cierta manera queda hipoperfundida, queda hibernando, pero tiene una capacidad de recuperación muy importante cuando se hace un manejo aceptable. Y finalmente, en este color verde está la zona de oligodemia benigna. Generalmente esta es una zona que, si así no se haga pues un tratamiento endovascular, o un manejo con trombolíticos, es una zona que no va a tener mucha afectación y se recupera generalmente bien. Digamos que es una zona, de cierta manera, por decirlo, aturdida, pero tiene una buena capacidad de recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué el sistema nervioso central y el cerebro y las neuronas son tan sensibles a estos cambios? Entonces, cuando se presenta una isquemia, lo que se da principalmente es que hay una disrupción entre los gradientes electroquímicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto hace que se produzca acidosis, que se produzca una excitotoxicidad por glutamato y haya liberación de radicales libres en el intento del mismo sistema nervioso central o digamos del vaso por reperfundirse. Se aumentan las zonas inflamatorias, que esto también favorece a la disfunción mitocondrial. La homeostasis del calcio se ve disregulada. Digamos que esto también afecta a otros iones, como es el caso del sodio y el potasio, y lo que finalmente se traduce es en una disminución del aporte energético en las neuronas. Entonces hay una disminución del ATP, esto también está mediado y puede ser empeorado por otras condiciones como la hipoxemia y la hipoglicemia, y todo esto lleva a una disfunción mitocondrial que finalmente lleva a la activación de proteasas, lipasas y endonucleasas que nos van a dar al final la muerte celular. Y esto es un proceso que no se da en una instauración larga, se da en un periodo de tiempo muy corto, que puede ser de minutos, incluso segundos. El flujo sanguíneo cerebral es un concepto muy importante que debemos tener presente, porque digamos que este es el objetivo que vamos a perseguir o que vamos a intentar normalizar para que el paciente tenga unos buenos desenlaces en cuanto a reperfusión. Entonces, lo normal es que hayan más o menos entre 46 y 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. Como veíamos ahorita, las tres zonas van a tener un flujo cerebral diferente. La oligodemia benigna tiene un flujo que es más o menos de 17 a 20 mililitros gramo de tejido al minuto. La zona de penumbra tiene digamos, un flujo menor, que vemos que es de 10 a 17, y el núcleo o el core del infarto sí ya tiene muy mal pronóstico, porque el flujo en esta zona es de menos de 10 mililitros. Entonces vemos que incluso aquí en la oligodemia benigna, trabajando con un flujo sanguíneo cerebral
más o menos de la mitad de lo normal o incluso menor, se pueden tener buenos resultados. Un tema muy importante en cuanto a las estrategias de reperfusión, más que todo de embolectomía o trombectomía, es la circulación colateral. Entonces, se ha visto que muchas veces hay pacientes que pueden cursar con hace ya de muchos tiempo de evolución, 10, 12 horas, como se ha visto en estudios como el Down y el Diffuse, y esos pacientes pueden tener unos buenos desenlaces. Y eso está muy relacionado con que tienen unas circulaciones colaterales adecuadas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estos están, el ACV no se va a instaurar o la isquemia no se va a instaurar de una manera completa, ya que van a haber unos territorios cerebrales que van a estar perfundidos por esas otras arterias que nos van a mejorar los desenlaces. Entonces, vemos que hay muchas posibilidades de circulación colateral. Todas son importantes, si bien obviamente las colaterales entre arterias más grandes van a tener una mejor perfusión de esas otras zonas, entonces siempre eso va a ser un desencadenante o digamos un desenlace muy importante para saber cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes y qué tan buenas van a ser esas intervenciones y qué tan satisfactorias. Finalmente, esta circulación colateral va a ser importante para determinar los tratamientos que vamos a utilizar. Aquí vemos un ejemplo en esta imagen ilustrativa, donde vemos que hay un paciente que tenía una ateroma en la carótida, posteriormente hizo una isquemia acá en este territorio vascular, y vemos que se pueden diferenciar estas dos zonas. El core, que como yo decía ahorita, no es muy intervenible por las terapias de reperfusión, y aquí vemos la zona de penumbra isquémica. Este paciente puede tener una buena recuperación o puede tener unos buenos desenlaces porque vemos que tiene unas colaterales que son importantes y son grandes, que generalmente están dadas por estas leptomeningias en el territorio de la arteria cerebral anterior y en la arteria comunicante interior. Este es otro esquema gráfico que muestra de cierta manera cuáles son los territorios vasculares importantes y cómo sería, digamos, una zona de presentación o las áreas cerebrales afectadas cuando cada una de estas arterias se ocluye. Acá vemos pues una imagen gráfica, y esto de cierta manera es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a valorar a los pacientes, porque los déficits neurológicos nos van a indicar el tipo de lesión que puede estar cursando el paciente y también definir si es un territorio vascular grande que pueda ser sometido a reperfusión. Pero como tal, digamos, para esta charla, las áreas que más nos interesan son las de la arteria cerebral media en el segmento proximal. Entonces, vemos que en esos pacientes que tienen infartos de estos territorios, las lesiones pueden ser muy extensas. Acá vemos un área de infarto, una proyección lateral, y aquí en el área coronal. Entonces, vemos que esos pacientes pueden causar con desviación de la comisura labial contralateral, hemiplegia, puede estar también con algo de negligencia, hemianopsia, afasia global, incluso pueden estar en un estado de coma secundario al edema que se produce por todas estas reacciones físico-químicas. Y también vemos que si digamos el daño es un poco más distal, pero todavía sigue siendo en uno de los territorios vasculares grandes, ya no van a ser de pronto tan marcados estos déficits, pero todavía puede haber hemiplegia contralateral, y pérdida de la sensibilidad del mismo hemicuerpo, entre otras alteraciones como afasia o trastornos motores corticales que son importantes tenerlos en cuenta. Este es un esquema más o menos de cómo se ve la angiografía en los pacientes y cómo vamos a ver esta circulación. Entonces aquí, relaciones anatómicas. El número 1 nos indica que es la carótida interna, que vemos que a su vez da dos ramas. Entonces la primera es la cerebral anterior, que la vamos a ver acá, marcada con el número 2, generalmente toma un curso hacia arriba y nos puede dar varias colaterales. Después tenemos los segmentos de la arteria cerebral media, entonces el M1, que es el más proximal, que es donde generalmente tiene un efecto importante la trombectomía, de ahí hacia abajo, es decir, hacia el territorio de la arteria carótida interna. El segmento M2, después tenemos la cerebral media en su tercer segmento y en el cuarto segmento, y ya las otras que son arterias un poco más pequeñas como la callomarginal, la pericallosa y ramas colaterales o ramas de la carótida externa.
Aquí vemos una correlación pues anatómica. Esta es la del paciente, que era un caso hipotético, pero estas imágenes sí son de un caso real que estamos mirando, que a nivel de M1 tiene una oclusión. Por lo tanto, toda esta zona que veíamos que ya se va de la circulación de la, de la cerebral media va a estar hipoperfundida. Y se ve que hay algo de flujo colateral por parte de la arteria cerebral anterior. Y este es el paciente cuando hacemos una estrategia de reperfusión. Vemos que toda esta zona que está hipoperfundida, que se veía acá en un color pálido y que no tenía un buen aporte de sangre, ya se va a recuperar cuando hacemos un manejo endovascular. Entrando ya para hablar un poco de las terapias de reperfusión, entonces, digamos que la trombolisis fue el medicamento inicialmente utilizado que tuvo unos buenos desenlaces. Como decía yo, desde 1970 se empezaron a hacer estudios, tanto en animales como en humanos, intentando impactar esta área de penumbra, que vemos que es la que es susceptible de mejorar y que va a tener un pronóstico importante en los pacientes. ¿Y por qué es tan importante? Porque de esos pacientes que tienen un accidente, un ataque cerebrovascular, si no se hace ninguna estrategia de reperfusión y el paciente tenía un déficit motor mayor, el 60% van a quedar con ese déficit, el 30% van a quedar con un déficit motor moderado leve y más o menos solo el 6% sin ninguna estrategia va a tener un buen desenlace. Entonces en 1995 se publicó el primer estudio de trombolisis, donde lo que se hizo fue comparar el RTPA o el alteplase como lo conocemos versus placebo, inicialmente en pacientes que tuvieran una CB con menos de 3 horas de instauración. Se informó que habían resultados positivos en cuanto a términos de discapacidad neurológica, que siempre es como el desenlace primario que se busca en estos estudios a favor de la intervención. Posteriormente hay otros estudios que mostraron que se podía expandir este tiempo hasta las 4.5 horas, también se hicieron algunos hasta las 6 horas que no mostraron buenos desenlaces, por eso digamos que el estándar que estamos utilizando actualmente para la trombolisis son 4.5 horas. ¿Qué limitaciones tiene la trombolisis? Lo primero es que tiene una ventana de tiempo muy estrecha, solamente 4.5 horas. Sabemos que hay pacientes que por unas otras razones viven en zonas rurales, tienen problemas por el desplazamiento o tienen una sed del despertar, no van a llegar en ese periodo de tiempo. Entonces, esa es una de las limitaciones. Aparte de eso, tiene un efecto deficiente en la recanalización de grandes vasos y por eso se empezaron a estudiar otras estrategias, como por ejemplo las terapias de trombectomía. ¿Qué es la ventaja con estos pacientes, con estas estrategias? Se pueden utilizar en pacientes que no reciben trombolisis intravenosa, como sea porque tengan alguna contraindicación, como por ejemplo un sangrado recientemente, algún tipo de trombofilia, o otras patologías como por ejemplo endocarditis infecciosa. También se han hecho estudios en pacientes de edad avanzada, mayores de 80 años, que previamente no se habían estudiado y se ha visto que tiene buenos desenlaces. Y la otra ventaja es que se puede dar en pacientes que llegan más allá de las 5 horas. Entonces hay varios estudios que incluso han expandido el tiempo hasta las 24 horas, pero aquí nos vamos a enfocar más que todo en los estudios que lograban hacer esta intervención en las primeras 6 horas, que digamos es en la que se compara el estudio en el que nos vamos a centrar ahorita. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se busca con esta trombectomía? Lograr no solamente la recanalización del vaso, sino que reperfunda, porque vemos que el flujo sanguíneo cerebral, como yo mostraba ahorita, es el determinante de los desenlaces de este paciente. ¿Y cómo se va a buscar o cómo se va a medir el efecto de esta intervención? Se va a medir mediante esta escala, que es la escala de trombolisis modificada para infarto cerebral. Entonces, vemos que hay 3 categorías. La categoría 2 está dividida en A y B, y lo que se busca es que el paciente tenga una categoría mínimo 2B o 3, y es decir, que tenga una reperfusión de todo el territorio vascular con una velocidad que puede ser lenta, pero aún así esté perfundiendo, o que tenga una reperfusión completamente normal. Entonces, estos se informan como resultados satisfactorios cuando utilizamos la estrategia de trombectomía. Aquí vemos unos gráficos donde nos muestran que definitivamente estas estrategias de reperfusión, cuando se utilizan combinadas o incluso cuando se utiliza solamente la trombectomía, como en este caso de la derecha, son
intervenciones salvadoras en los pacientes. El número o los pacientes que vemos acá en un color verde oscuro son los pacientes que tienen un buen estado funcional, que se informa como un ranking de 1 más o menos, una escala de ranking modificada de 1, cuando se utilizan las dos intervenciones. Entonces vemos que cuando se da la trombectomía más el RTPA versus la trombectomía versus el RTPA solo, la intervención tiende a ser muy favorable, se puede magnificar más en este punto. Y también esos pacientes que están en verde son los pacientes que, si bien mejoraron su desenlace neurológico, no quedaron con un estado completamente funcional, pero igual siguen siendo intervenciones que son favorables. Entonces vemos que son una gran cantidad de pacientes los que se van a terminar beneficiando a costo de una muy poca cantidad de pacientes, que son los que vemos acá en este blanco con el rectángulo en el centro y con este rojo. Es decir, el riesgo de sangrado, a pesar de que sí se puede incrementar, especialmente cuando se da la trombolisis, es, digamos, muy inferior comparado con el beneficio que se aporta cuando se dan estas dos conductas. Entonces, ¿qué es la trombectomía? Entonces, generalmente, la trombectomía es un procedimiento, como vamos a ver acá en este corto video, en el cual se intenta hacer un ingreso, pues, a la circulación del paciente por vía femoral. No se ha demostrado diferencia cuando este procedimiento se hace con anestesia general o con sedación consciente, y lo que se hace es avanzar como tal el stent. Se va a intentar colocarlo posterior a donde está la oclusión de la arteria mencionada, se deja más o menos 1 minuto en este sitio, se va a ir expandiendo y finalmente lo que se va a lograr es retirar el coágulo o el trombo o la placa aterosclerótica, pues, que nos esté formando esta oclusión, y así se va a recuperar el stent con la sustancia, pues, oclusora, y va a mejorar la repercusión de este paciente. Estos son algunos de los criterios, pues, como tal, para no hacer trombectomía. Estos son los que están publicados recientemente de Americana de Neurología, y vemos que algunos los critican porque dicen que más que ser criterios son predictores de buenos desenlaces, pero han habido estudios previos donde se ve que si los pacientes no tienen estas condiciones, no tienen unos buenos desenlaces. Entonces, digamos que están muy aceptados. Son los criterios para las primeras 6 horas. Como decía, los criterios para otros tipos de estudios que van hasta las 24 horas son diferentes. Entonces, el paciente previamente debe tener una buena clase funcional, que se discute o se determina por una escala de ranking modificada que va entre 0 y 1, que la oclusión sea en la carótida o en el primer segmento de la arteria cerebral media, o incluso de la arteria cerebral anterior, que el paciente tenga una edad, sea adulto, que sea más de 18 años, no se han hecho estudios, o los que se han hecho no han sido muy satisfactorios en población de menor edad, que tenga un NIS inicial mayor de 6, pero también hay otra consideración, es que puede ser un NIS menor de 6, pero que el déficit que tenga el paciente lo vaya, digamos, vaya a tener una repercusión importante en su vida diaria. Entonces puede haber un paciente con un NIS menor, pero si lo que tiene es que está disártrico o está fásico, habría que buscar hacer una estrategia de repercusión, siempre y cuando cumple con otras características. También el aspecto, que es el puntaje de Alberta, un puntaje tomográfico que se va buscando, donde se evalúan varias zonas cerebrales, también debe estar por encima de 6. Los pacientes que han sido incluidos en los estudios, aunque no han sido muchos, que tienen unos specs menos de 6, no han tenido buenos desenlaces. Y como decía yo, para esta estrategia, que los pacientes estén en las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se realizó esta trombectomía. Entonces, en la imagen A vemos un paciente que tenía una oclusión importante acá en este segmento. Ya posteriormente, cuando se le hace una estrategia de reperfusión por trombectomía, vemos que se perfunde muy bien todas estas zonas, quedando en ambas proyecciones con un flujo muy adecuado. Y aquí vemos, este es el stent que normalmente se está utilizando, que es un stent retriever, que es de segunda generación, y los coágulos que se lograron obtener mediante esta técnica.
Entonces, hasta el momento, ¿qué evidencia tenemos en terapia endovascular en ACV isquémico? Los primeros estudios, hasta este que voy a mencionar próximamente en un momentico, eran estudios que siempre estaban con trombectomía asociado a la trombolisis. En el 2014 y 2015 se publicaron varios, se iban a correr varios estudios que evaluaban realmente los beneficios de la trombectomía. Digamos que el más representativo, porque fue el primero que se publicó y el que más pacientes ha incluido, es el estudio conocido como el Mr. Clean. En este paciente se incluyeron 500, en ese estudio se incluyeron 500 pacientes, es un estudio clínico pragmático de fase 3, eso quiere decir que evalúa una intervención novedosa versus una que ya estaba aprobada y aceptada, fue multicéntrico aleatorizado, y lo que se buscó hacer es mirar la diferencia entre trombectomía más trombolisis versus solamente la trombolisis. Los criterios, pues, digamos, de los desenlaces primarios y secundarios, los primarios fue que la escala de ranking en 90 días fuera de 2 o menor, y los secundarios era mirar cómo era la progresión del puntaje de NIS a las 24 y entre los 5 y los 7 días, entre otros desenlaces. Entonces, ¿qué se encontró en este estudio? Que en el grupo de intervención, en el cual se hacía trombectomía más trombolisis, que fueron 233 pacientes, se alcanzó una escala de ranking modificada menor de 2 en el 44.2% de esos pacientes, versus un control que fue del 25.1%. Resultados pues muy promisorios y muy satisfactorios, que de ahí hicieron pues un cambio en las conductas médicas y en el intervencionismo. Entonces se concluyó: en pacientes con accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular isquémico proximal anterior, el tratamiento intraarterial administrado en las primeras 6 horas del inicio de los síntomas es seguro y es efectivo. De la mano de este estudio salieron muchos otros estudios que se publicaron casi en simultáneos, o por lo menos en el mismo año. Tenían unas características diferentes. Por ejemplo, en Revascat es un estudio que ya no se llevó hasta las 6 horas, sino hasta las 8 horas después del inicio de los síntomas. El STENT IA es un estudio que, aparte de mirar pues las imágenes de perfusión y su utilidad en estos casos, también utilizaba un stent diferente, que no era el de el Retriever, pero también era uno de segunda generación. También los otros estudios fueron el ESCAPE y el SWIFT Prime, y estos estudios tienen ciertas variables, aunque en general todos buscan el mismo objetivo. Algunos ponían ciertas restricciones, como por ejemplo que el paciente tuviera buen flujo colateral, o que el paciente tuviera una zona de infarto menor a 70 mililitros. Todos estos estudios en el año 2015 se unieron y se publicaron en este metaanálisis. Es decir, los 4 estudios que acabé de mencionar en la diapositiva anterior, más el Mr. Clean. ¿Qué se encontró en este metaanálisis? Fue un metaanálisis de datos individuales. Es decir, que no se tomó estudio por estudio, sino paciente por paciente. Y esto hace que cuando uno vaya a hacer el análisis de los resultados, lo haga más en forma de la estrategia JAMA para ensayos clínicos aleatorizados, que para metaanálisis. Pero tiene buenos desenlaces, porque digamos que nos permite agrupar diferentes subgrupos en los que se encontró un efecto favorable de realizar la trombectomía. Entonces vemos que cuando revisamos todos los pacientes, la mayoría tenían desenlaces que favorecían la intervención, es decir, trombolisis más trombectomía. Entonces vemos que el OR para estos pacientes fue de 2.49. Y es llamativo también que en algunos de los subgrupos se encontraron, por ejemplo, que habían 188 pacientes que no habían recibido alteplasa, es decir, solamente habían sido llevados a trombectomía. Y desde ahí se empezó un interés por buscar si la trombectomía sola era equivalente o era no inferior al uso combinado de las otras 2 técnicas, por lo que digamos que fue una de las cosas que fundamentó la realización de este estudio que ya voy a presentar. El número necesario a tratar agrupado para todos estos estudios en este metaanálisis fue de 2.6, es decir, se necesitan tratar con el tratamiento endovascular más la trombolisis 2.6 pacientes para obtener el beneficio en 1. Vemos que es un número necesario a tratar muy bajo, y esto nos habla de su favorabilidad.
Entonces, esto es como el resumen de la evidencia. Solamente les quiero mencionar que los 3 primeros estudios que se hicieron en el año 2013, que son el síntesis, el Mr. Rescue y el IBMS-3, no mostraron diferencias entre la trombectomía más la trombolisis versus la trombolisis sola. Y esto tiene varias explicaciones. Lo primero es que antes, en esos primeros 3 estudios, no se exigía que fuera una oclusión tan proximal. Y lo otro es que el uso de stents recuperables en estos estudios no se había hecho, se utilizaban, en cambio del stent retriever, se utilizaban stents de primera generación como el Mercy, que no tenían unos desempeños tan buenos. Entonces vemos que a partir de que hicieron estos 2 cambios, casi todos los estudios empezaban a mejorar, que son los que ya mencioné anteriormente. Entonces, hasta el momento yo me hice la pregunta, este estudio es muy novedoso, pero no había nada de evidencia previa. Me fui a investigar y solamente encontré un estudio que comparó la trombectomía sola versus la trombectomía más trombolisis. Este es un estudio que tiene ciertas características que no lo hacen idóneo para tomar decisiones. Lo primero es que fue un estudio, un análisis retrospectivo de un centro único, realizado en Estados Unidos. Y que era lo que pretendía esto, más que todo comparar los resultados y los costos en los pacientes que tenían lesiones de vasos grandes. Comparaban entonces la trombectomía sola más la trombectomía más trombolisis. Yo tenía la duda, al ser un estudio retrospectivo, cómo habían encontrado a esos pacientes que fueron llevados a trombectomía sola. Y lo que encontré es que estos pacientes eran unos que se excluyeron de la terapia con trombolisis debido a que tenían contraindicaciones, hemorragias previas, estaban anticoagulados, tenían endocarditis o no dieron el aval para la aplicación del trombolítico. Entonces vemos que por lo general el grupo que se llevó a trombectomía era una población un poco más enferma que los que se llevan a terapia combinada. La razón por la que ellos hicieron este estudio es que el uso de trombolíticos en Estados Unidos acarrea un aumento en los costos de más o menos $7,800. Entonces, pretendían mostrar que la trombectomía sola podría disminuir este gasto, entre otras cosas. Estos son los resultados. Ellos hicieron una corte inicial de 90 pacientes, después cuando la restringieron a los que fueron tratados en las primeras 4.5 horas, 6 minutos a 64 pacientes. En general, en cuanto a recanalización, desenlaces favorables, hemorragia, mortalidad y alta, no hubieron muchas diferencias. Hubo una tendencia a un aumento de la mortalidad en los pacientes que fueron tratados solamente con trombectomía en relación a los que fueron tratados con la estrategia doble. Pero vemos que fueron valores que no fueron estadísticamente significativos. Y esta tendencia se la atribuyen a lo que yo decía. Eran pacientes que estaban mucho más enfermos y que por eso incluso no se les había dado el trombolítico. Entonces ya para hablar, digamos, del estudio en cuestión, es un estudio que fue publicado en New England Journal el 21 de mayo, es decir, hace un poco más de 3 semanas, que se conoce como el DIRECT-MT. La pregunta de investigación que ellos hicieron fue en pacientes con ACV isquémico, con oclusiones de grandes vasos que se presentan en las 4.5 primeras horas, buscaban hacer una intervención que era la trombectomía sola versus el comparador que es el estándar, que es la trombectomía endovascular más el alteplasa sistémica. El desenlace, al igual que en otro estudio, o sea, una puntuación de ranking modificada que tendría que ser de 2 o menor, es decir, de 0 o 1, y el tiempo en el que se buscaron estos desenlaces fue en los primeros 90 días después de que se le autorizó el paciente, por lo que la pregunta de investigación podría quedar de esta forma. En pacientes con ACV y oclusión de grandes vasos que se presenten dentro de las primeras 4.5 horas, la terapia endovascular por sí sola es no inferior a la terapia endovascular más trombolíticos sistémicos con respecto al resultado funcional a 90 días. Pues puede sonar algo complejo, pero digamos que fue el objetivo de ellos y lo que se va a intentar responder con este estudio. Entonces, ya habíamos mencionado que el resultado primario era buscar una escala de ranking modificada favorable y ellos definieron como un estudio de no inferioridad, no de superioridad, que para considerar que fuera no inferior, el extremo inferior del VR debería ser mayor a 0.8. Ya enseguida voy a explicar por qué
estos resultados se dieron en ORs y no en RRs. Tenían varios resultados secundarios como muerte, reperfusión exitosa, recanalización, el puntaje de NIS a las 24 horas y a los 5 y 7 días, el volumen final de la lesión y las comparaciones entre los grupos con estos diferentes escalas de ranking modificada. Toda la intervención fue en las dosis estándar que conocemos, es decir, 0.9 miligramos por kilo, 10% administrado en bolo y 90% para una hora, máximo 90 miligramos más la trombectomía con el stent retriever. Entonces, ¿qué fue? Fue un estudio cuyo diseño fue prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y no cegado. Fueron 41 centros académicos de China y estos tenían que cumplir una característica y era que realizaran por lo menos 30 procedimientos de trombectomía al año anterior. Ese estudio se empezó a recolectar y se finalizó en el año 2019. Entonces, digamos que los criterios de inclusión eran los mismos que tiene la Sociedad Americana con una, de neurología, pero una variación. Es que ellos permitían pacientes con un NIS mayor de 2, pero que tuvieran un déficit importante. Como yo les explicaba ahorita, puede ser disartria o puede ser afasia. Los criterios de exclusión, que el paciente previamente una buena clase de funcional o digamos o que tuviera una discapacidad previa y que tuviera contraindicación para la administración del T-Plaza. ¿Cómo han generado la secuencia de los números aleatorios? Entonces ellos lo que hicieron fue una proporción 1:1 por un análisis de web y se estratificó según el sitio al que llegaba el paciente. Esta estratificación se hizo con el fin de disminuir el riesgo de confusión. El riesgo de confusión se puede impactar de dos maneras. Digamos, el diseño del estudio, una de las estrategias es la aleatorización, también la estratificación, y también ya después el análisis de los resultados, mediante otras cosas como la regresión logística, que se iba a explicar de qué se trata. Esto digamos que es el esquema de los pacientes que se recolectaron y los pacientes que se incluyeron. Entonces fueron 1.586 pacientes, de los cuales finalmente quedaron 656 para aleatorización. Algo importante que ellos no mencionan, las causas, es que 240 pacientes decidieron no participar en el estudio, pero no argumentan las razones ni se sabe el perfil epidemiológico de estos pacientes. Entonces ahí queda una duda sobre si eso pudo haber cambiado algo los resultados. Como tal, este estudio tuvo 25 violaciones al protocolo. 17 pacientes que no se hizo punción inguinal, que digamos es el estándar de referencia. 4 pacientes se cruzaron en cada grupo, no es mucho problema porque es digamos un número muy inferior. Y finalmente, casi todos los pacientes del grupo combinado recibieron el tratamiento o la intervención que se buscaba, que era la alteplasa más la trombectomía. El enmascaramiento de seguimiento es quizás uno de los problemas más grandes de este estudio. Los médicos tratantes y los participantes no estaban cegados al grupo al cual se asignaban. ¿Y eso por qué es importante? Porque podría sesgar que si no se hicieron otras intervenciones, se diera una mayor interés a la intervención que al estándar de referencia. Y eso nos podría llevar a que hayan sesgos de selección y sesgos de procedimiento. El sesgo de procedimiento es que tanto el investigador como el paciente estén más pendientes de los resultados de la intervención que los resultados del comparador o del estándar. Otra de las deficiencias es que no estuvo claro si esos pacientes fueron reclutados consecutivamente, por lo que ahí también podría haber cierto sesgo de selección y puede haber por parte de los pacientes algo de sesgo de obsequiosidad. Es decir, si el paciente sabe que le dieron trombectomía y sabe que eso es trombectomía sola y sabe que eso es lo que se está estudiando, puede inducir respuestas favorables que serían las que él pensaría que el entrevistador estaría buscando. Y al saber que la escala de ranking es una escala subjetiva y que se hizo la valoración a 90 días por llamadas telefónicas, esto es una valoración subóptima y también podría tener algo de riesgo de sesgo en ese punto. Algo que me llamó mucho la atención es que mencionaban que los pacientes del grupo de control, es decir, a los que les dio alteplasa, esta alteplasa tuvo que ser pagada por los pacientes. Entonces ahí me surge la duda, ¿será una de las posibles razones por las cuales esos 240 pacientes no participaron?
y en ese punto se pudo haber presentado algo de sesgo de adaptación. Es decir, si el paciente sabía que en un grupo estaban dando una intervención y en otro grupo una intervención diferente, hubiera querido poder pasar de un grupo al otro. Finalmente no fueron sino 4 casos, pero pudo haber sido mayor. A favor de esta estrategia de enmascaramiento y cegamiento, todos los evaluadores de los resultados, como los radiólogos, estaban cegados, pues al igual que los estadísticos que analizaban los datos. Y también, como yo mencionaba ahora, pudieron incurrir en algo de sesgo de confusión, pero esto, digamos, lo intentaron minimizar y lo lograron con el diseño de asignación aleatoria y con la certificación según el sitio en el que está el paciente. Hicieron un análisis por intención a tratar, es una de las preguntas que nos plantea la guía de JAMA. Pues realmente lo que ellos hicieron fue un análisis doble. Hicieron análisis por intención a tratar, pero también hicieron un análisis por protocolo. Como yo les comentaba ahora, este estudio tiene la característica y es que es un ensayo de no inferioridad. Cuando es un ensayo de no inferioridad, generalmente se prevé un análisis por protocolo porque es un enfoque más conservador para disminuir el riesgo de sesgo, ya que si solamente hacemos un análisis por intención a tratar, los resultados se pueden sesgar hacia la hipótesis nula, es decir, que el estándar de referencia puede ser mejor que la intervención. O sea, acá les voy a presentar un ejemplo. El A es el estándar de referencia y el B es el tratamiento novedoso, es decir, arriba trombectomía más trombolisis y abajo solamente trombectomía. La hipótesis nula es de que la trombectomía más la trombolisis es mejor que la trombectomía y la alterna plantea lo contrario. Entonces vemos que cuando es un estudio de superioridad, dos de estas tres vertientes, la intervención nueva debe ser superior al estándar. Mientras que vemos que si estamos buscando que sea de no inferioridad o equivalencia, solamente una de estas vertientes puede ser superior en el grupo de comparación, en el grupo estándar. Es decir, que hicieron bien ellos al utilizar los dos tipos de análisis, tanto por intención a tratar como por protocolo, porque si lo hubieran hecho solamente por intención a tratar, posiblemente hubieran perdido o si hubieran podido impactar esos resultados a favor de la trombolisis o la trombectomía y se hubiera afectado lo que estaríamos buscando en este estudio, lo que estamos estudiando. El tamaño de la muestra, como ya decía yo ahorita, fueron 636 pacientes. Ellos consideraron que necesitaban una potencia estadística del 80%, con un margen de no inferioridad de 0.8. Un total de 20 pacientes fueron adicionalmente inscritos pensando en las pérdidas. Las pérdidas finales de ellos solamente fueron 2 pacientes, uno en cada uno de los brazos, por lo que no fue necesario utilizar todos esos pacientes adicionales. En cuanto a si en los grupos similares, pues sí, digamos que con la aleatorización se logró que la mayoría de todas estas categorías fueran iguales. La única diferencia, aunque no fueron muy grandes o muy importantes, es que la aterosclerosis intracraneal fue más allá en el grupo de trombectomía sola, pero vemos que es una diferencia menor al 3%. Y también había una cantidad de pacientes mayor que tenían oclusión de M1 en el grupo de trombectomía más alteplaza, pero tampoco es una diferencia muy grande. Los resultados primarios, como yo les decía ahorita, los dieron en términos de OR. ¿Por qué se hace en términos de OR y no de RR, que es el que casi siempre leemos? Entonces, lo primero es que este estudio tenía varios factores que podrían ser confusores, como era la edad, el tiempo de asignación aleatoria del paciente, el NIS al ingreso y el ranking previo del paciente. Cuando tenemos varios factores de confusión, estos deben ser, digamos, equilibrados. Y cuando lo que estamos utilizando para ver si esos factores inciden en el resultado final es una escala que vemos que es categórica, como la escala de ranking que tiene 7 categorías, entonces lo que hace es un análisis por regresión logística. Cuando utilizamos análisis por regresión logística, los datos deben ser interpretados o deben ser dados en términos de OR y no de RR. Sin embargo, una pregunta que surge es si esto se puede calcular en términos de RR. Y si es posible, cuando la diferencia entre las dos intervenciones es menor del 10%, como en esta que ya les voy a presentar que no se presentó una diferencia, uno puede asumir que el RR es equivalente al OR. Es algo confuso, pero si quieren al final lo aclaramos un poquito mejor.
Entonces, ¿qué se encontró en estos resultados? Que efectivamente la diferencia, o digamos el valor ajustado de este OR fue 1.07, con un valor que iba entre 0.81 y 1.4. Recordemos que ellos decían que no era inferior si el valor era mayor de 0.8. Entonces vemos que está dentro de los rangos que se cumple para determinar que este fue un estudio de no inferioridad. En teoría, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la trombectomía sola no fue inferior a la trombectomía combinada. Los resultados secundarios tampoco mostraron mucha diferencia en cuanto a otros desenlaces. Lo único es que sí se presentó un poco más de sangrado en el grupo de trombolisis, en el cual se dio trombolisis, pero tampoco fue estadísticamente significativo. La reperfusión al final, la recanalización, la mortalidad fue muy similar y ninguna de estas alcanzó algo que fuera estadísticamente significativo. Con eso entonces podemos decir que en cuanto a la validez interna del estudio, si la población de estudio que se incluyó se enfocaba a los servicios de urgencias, podemos decir que sí. Que los pacientes fueron asignados al azar adecuadamente, sí, se hizo un análisis un análisis aleatorizado. Sabemos que la falla principal fue el cegamiento, pero eso no es lo que nos están preguntando acá. El proceso de aleatorización se ocultó, ¿sí? Se ocultó este proceso de aleatorización. Los pacientes fueron analizados en los grupos en los que fueron asignados al azar, se hizo un análisis por intención a tratar, pero también por protocolo, y los pacientes fueron reclutados consecutivamente. Esto no lo sabemos, y como ya dije ahorita, puede incurrir en un sesgo de selección. Los pacientes de ambos grupos fueron similares con respecto a los factores pronósticos, ¿sí? Todos los participantes desconocían la asignación, no, ya vemos que los pacientes y los médicos tratantes no estaban cegados. Los grupos fueron tratados por igual, excepto la intervención, es verdad. El seguimiento fue completo, más del 80% de los pacientes incluidos terminaban el estudio. Se consideraron todos los resultados importantes en el paciente, es cierto, y el efecto del tratamiento fue lo suficientemente grande y preciso como para ser estadísticamente significativo, o no estadísticamente, significativamente clínico, ¿sí? Porque lo que se buscaba en este caso es que efectivamente no hubiera una diferencia como se logró establecer en el estudio. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Que si bien la escala de ranking modificado es un estándar que es utilizado y aceptado, a veces puede ser muy subjetiva, y más si las valoraciones no se hacen de manera personal, sino por medio de una llamada. Que el estudio solo se realizó en China, esto disminuiría algo la validez externa. Estos pacientes, pues 240 que no sabemos por qué abandonaron el estudio y no nos dicen, también es una de las limitaciones. No sabemos si fueron reclutados consecutivamente, y lo de las entrevistas que ya había mencionado. Como conclusiones, se necesitan más estudios adicionales, pero dado los posibles daños de los trombolíticos sistémicos, uno podría decirse que si los pacientes pueden ser llevados de manera inmediata a una intervención endovascular, se debería suspender la administración de estos trombolíticos. Pero esto se debe interpretar con cautela. En los servicios que no cuenten de manera rutinaria con neurointervencionismo, es mejor seguir utilizando la estrategia estándar, o incluso los pacientes que deben ser remitidos, es mejor utilizar la estrategia de goteo y envío que estamos utilizando previamente para poder, digamos, que esos pacientes se puedan beneficiar de todas las intervenciones. Sabemos que muchas veces la revisión a un centro donde se cuente con el recurso de trombectomía no es fácil y se terminaría afectando la funcionalidad del paciente. Y finalmente sería interesante comparar el desempeño de la trombectomía sola comparado con Tenecteplasa, que mostró mejores resultados previamente, como en el estudio Tenecteplasa. El desenlace del caso en un mundo ideal de este paciente, entonces decidieron suspender la administración de trombolíticos, el equipo de neurointervencionismo llegó en 20 minutos y llevó al paciente a la sala de intervenciones, hicieron la trombectomía de manera satisfactoria y posteriormente el paciente fue dado de alta, y lo único que tenía era un poco de debilidad en el brazo, pero con una recuperación completa de la disartria. Esta es la imagen final que vimos con la que quedó nuestro paciente, donde vemos que ya tenía una perfusión adecuada en toda esta zona que se ve inicialmente afectada. Con esto uno que puede decir, que si bien todavía faltan datos, una intervención muy prometedora es cambiar la ruta que veníamos tomando.
y de pronto irnos, en los casos que sea posible, hacia la estrategia de trombectomía sola. Muchas gracias por su atención.